Hola. Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo muy bien. Bueno, para no alargar más las cosas, hay que agradecer y dar créditos al autor de este fanfic, quien es Yagami Fanfiction, y su historia se llama Nivelación del Dragón. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los fanfics que subo, dejar su like y comentar qué les pareció el fanfic. Tanto el anime de High School de XD y Solo Leveling, así como este fanfic, no son de mi propiedad. Todos los créditos a sus respectivos autores. Nivelación del dragón. A pesar de que ninguno de los dos percibió ninguna presencia sospechosa, Issei, el joven de cabello negro, cuyo rostro se había vuelto familiar para él a pesar de los notables cambios a lo largo de los meses, ambos extendieron sus manos al mismo tiempo para detener la flecha que volaba hacia la joven que estaba entre ellos. Como Issei esperaba, la flecha le atravesó la mano sin hacerle daño, pero el otro joven logró atraparla, deteniéndola a escasos centímetros de la cabeza de la chica. Sin embargo, un guerrero con armadura que se encontraba a pocos metros de ellos no tuvo tanta suerte. Nadie cerca de él vio venir la flecha a tiempo, y reaccionaron aún más lento al ataque. El proyectil le atravesó de lleno entre los ojos, cubriéndole la mitad de la cabeza con hielo antes incluso de que su cuerpo tocara la nieve. Issei giró la cabeza bruscamente, fijando la mirada en las altas figuras humanoides que emergían de las sombras proyectadas por los imponentes árboles. Aunque tenían un asombroso parecido con los humanos, su piel azul, cabello blanco, brillantes ojos blancos y largas orejas de elfo los diferenciaban. Cada uno sostenía un arco, con la mirada penetrante fija en el grupo, apuntando claramente a los más débiles para reducir su número. Al notar que el joven a su lado aplastaba la flecha en su mano, Issei volvió su atención y lo vio fulminando con la mirada a uno de los elfos. Uno de ellos se burló, levantando la mano libre para dibujar con el pulgar un gesto de suficiencia y deliberado de cortarse el cuello antes de desaparecer en el viento con su compañero, moviéndose con una velocidad y un silencio que los hacía imposibles de seguir. El grupo permaneció en un tenso silencio, con el viento aullando a su alrededor, mientras una sensación de inquietud se apoderaba del grupo. Issei observó, conmocionado y confundido, cómo el hombre gigante que parecía el líder del grupo escogía a los miembros más fuertes del grupo y se marchaba con ellos, dejando al joven y a los notablemente más débiles a su suerte. Sin embargo, no tardó mucho en demostrar que era más que capaz de manejar la situación. Les proporcionó ropa abrigada, protegiéndolos del frío y de los peligros que acechaban en el bosque nevado. Cuando un enorme oso polar atacó al grupo, el joven saltó por los aires y se abalanzó sobre el monstruo para derrotarlo de un solo y poderoso puñetazo. El devastador impacto del puñetazo envió su colosal cuerpo a estrellarse contra la nieve, sin vida, con una profunda hendidura en forma de puño en el cráneo, mientras el joven se sentaba sobre su lomo, con aspecto satisfecho por haber encontrado comida de sobra para abastecerlos durante los próximos días. Lo estás haciendo bien. Issei jadeó, abriendo los ojos de sorpresa al oír esa voz. Volteó a ver al joven mirándolo fijamente. Abrió la boca para hablar, para dirigirse a él, para preguntarle qué pasaba, pero no salió ningún sonido, por mucho que lo intentara. El otro joven, mientras tanto, permanecía tan tranquilo como siempre. Con el flequillo de su cabello oscuro ocultándole un ojo, continuó hablando con Issei, mientras se frotaba la muñeca. Su situación es un poco mejor que la mía. A diferencia de lo que nos pasó a nosotros, su grupo se mantiene unido y tienen un líder capaz que los lidera, mientras que nuestro líder decidió abandonar a quienes consideraba débiles. Pero estás en mucho mayor peligro que nosotros, así que ten mucho cuidado de ahora en adelante, Issei. La supervivencia de todos en tu grupo depende de ello. Y con eso, Issei sintió que se despertaba de golpe, abriendo los ojos mientras su reloj interno lo despertaba. Su mente se detuvo en el sueño por un instante mientras permanecía allí tendido, con la mirada perdida en el techo de madera. Últimamente, había empezado a preguntarse, ¿eran todos estos sueños realmente solo sueños, o había algo más? Eran demasiado vívidos, demasiado reales, para ser meros productos de su imaginación. Y luego estaba el joven, la misma figura que aparecía en cada sueño, ahora hablándole directamente. Issei odiaba admitirlo, pero empezaba a resultar un poco espeluznante. Apartando esos pensamientos, Issei se incorporó y se quitó el grueso pelaje que usaba como manta. Pertenecía a la bestia que había cazado días atrás en la zona cercana a donde se alojaban, y aunque al principio intentó rechazarlo, creyendo que otros lo necesitaban más que él, todos insistieron en que se lo quedara.
Es cierto que el pelaje se había convertido en un lujo excepcional que lo mantenía abrigado durante las largas y gélidas noches en este bosque nevado, aparentemente interminable. Al parecer la tormenta había cesado por ese día, pero el frío cortante aún persistía, tan implacable como siempre. Buenos días, compañero. Buenos días, Drake. Dándose la vuelta, Issei apoyó los pies descalzos en el frío suelo de madera de su cabaña y se levantó, dirigiéndose a su perchero para coger su chaqueta de piel antes de salir a hacer su ejercicio matutino. A pesar de las duras condiciones, tenía una rutina estricta que seguir, más por necesidad que por elección, ya que el sistema seguía enviándole su misión diaria para que entrenara a las 4 de la mañana, negándose a permitirle romper su horario ni un solo día. Issei aún no tenía ni idea de cuál sería el castigo por no completar la misión a tiempo, pero no tenía intención de averiguarlo, no cuando había gente que dependía de él para sobrevivir a diario. Buenos días, Issei-kun. Buenos días, Hayato-san. Issei sonrió, su respiración formaba débiles bocanadas de niebla en el aire frío de la mañana mientras ofrecía un gesto con la mano al hombre que patrullaba el área antes de acelerar el paso para trotar. Mientras realizaba sus tareas diarias, sus pensamientos se dirigían a la situación actual, preguntándose cómo estarían Rias y los demás. Debían de haber oído la noticia ya, pues habían pasado 2 semanas y 14 horas en su mundo desde que quedaron atrapados en la Puerta Roja. Aunque las condiciones eran duras, la situación se había calmado y su grupo había logrado mantenerse a flote. Parecía que fue ayer cuando encontraron el claro donde habían construido su base, al que simplemente llamaban el escondite, un hogar en medio del duro paisaje nevado y los implacables monstruos que acechaban en ella. El acantilado a sus espaldas les proporcionaba refugio contra las tormentas, mientras que el enorme lago al frente les ofrecía una fuente de agua dulce. No era ideal, pero era mucho mejor que vagar sin rumbo en el frío o quedarse en cuevas al anochecer. Aunque todos contribuyeron a la construcción del escondite, fueron sus soldados de sombra quienes aceleraron considerablemente el proceso. A diferencia de ellos, sus sombras no se cansaban ni sufrían el frío, y en tan solo 2 días, construyeron un muro robusto con trampas de púas alrededor del área para protegerse de los monstruos antes de construir varias cabañas de madera para albergar a la incursión. Cada cabaña, aunque modesta, proporcionaba un refugio muy necesario contra el duro clima, y el muro ofrecía una sensación de seguridad que les faltaba cuando llegaron. ¿Algo que informar?, preguntó Issei, deteniéndose brevemente en un puesto de vigilancia cerca de la puerta principal, donde 2 de sus sombras estaban de guardia. Hicieron una reverencia en respuesta antes de negar con la cabeza, indicando en silencio que todo estaba despejado. Con eso, Issei reanudó su carrera, avanzando con paso firme. Tras completar la primera vuelta al Ideaway, aún le quedaban varias más para cubrir la distancia requerida. Por suerte, la misión nunca especificó a dónde debía correr, así que no tuvo que salir de la base para su rutina matutina. Y una vez construido su hogar, se convirtió en una cuestión de asegurar su supervivencia. Afortunadamente, el lago del que extraían agua también les proporcionaba un suministro constante de peces. Romper el grueso hielo no fue tarea fácil, pero tener el estómago lleno hizo que el esfuerzo valiera la pena. Junto con los animales y monstruos que cazaban en el bosque circundante, lograron mantener un suministro constante de alimento. En este sentido, el frío intenso les benefició. Las gélidas temperaturas actuaban como un método natural de conservación, permitiéndoles almacenar carne sin temor a que se estropeara durante días, a veces incluso semanas. Esto les daba más tiempo para dedicarse a otras tareas esenciales sin la necesidad constante de cazar, aunque siempre se preocupaban de mantener sus provisiones bien abastecidas. Cada día, un grupo de exploración salía de su base para explorar el bosque en busca de presas y monstruos, ya que su objetivo principal era encontrar al jefe y eliminarlo para acabar con la Puerta Roja. Al mismo tiempo, la mayoría de los simpatizantes se quedaban en la base, encargándose de cocinar, remendar la ropa, mantener las herramientas y armas en óptimas condiciones y reforzar las defensas y trampas alrededor de la muralla. Recoger leña también se convirtió en una tarea cotidiana, ya que las cabañas requerían un suministro casi constante para mantenerse calientes durante las noches gélidas. Issei ayudó en todo lo que pudo, pero sobre todo en la lucha, mientras sus sombras se encargaban del resto. Después de que Siegard, quien había mantenido el escondite funcionando a la perfección, decidiera que sus habilidades únicas y su capacidad de combate serían inútiles como apoyo, se unió al equipo de ataque principal, lo que le permitió a Issei luchar junto a los héroes que había empezado a admirar por su valentía y resiliencia.
Aún así, a pesar de que Issei había demostrado ser su luchador más fuerte, sospechaba que al menos la mitad de la población de los refugios creía que enviarlo a luchar era una jugada arriesgada por parte de su líder, y Issei entendía por qué. Demonio o dragón, solo tenía 17 años, técnicamente un niño a ojos de los adultos, así que, naturalmente, creían que debían ser ellos quienes lucharan por él, y no al revés. Muchos también le habían cogido cariño, incluso más que a su excéntrico líder, pero lo más importante es que Issei y sus sombras habían demostrado ser un recurso invaluable para el refugio, haciendo que su supervivencia diaria, contra las constantes tormentas de nieve y los peligros que acechaban en el paisaje nevado, fuera mucho más fácil de lo que debería haber sido. Si algo le sucediera, sus sombras también desaparecerían, y el refugio se quedaría sin esa ventaja extra. Por mucho que apreciara su preocupación, quedarse atrás y que lo cuidaran era lo último que quería. Algunos habían expresado su opinión al respecto, pero Issei había dejado claro que seguiría luchando, usando todo a su disposición hasta que la puerta roja no fuera más que un mal recuerdo. Oye, Issei. Siegar te busca. Ve a verlo a la casa principal cuando puedas. De acuerdo. ¿Puedes avisarle que estaré allí en un momento? Respondió Issei, mirando al hombre que estaba parado en el suelo, colgado boca abajo de la rama del árbol que había estado usando para hacer abdominales. Abdominales. 120, 120. Misión completada. El camino hacia el verdadero poder tercero. Apareció la ventana de notificación, lo que hizo sonreír a Issei antes de asignar el nuevo nivel a su subclase monarca de las sombras. Tras 2 semanas en la puerta roja, su nivel general era ahora nivel 40 juramentado del dragón / nivel 15 monarca de las sombras. Sus atributos también habían aumentado considerablemente. Subir de nivel había ido viento en popa gracias a que los monstruos de la puerta roja le proporcionaban una gran cantidad de puntos de experiencia. Incluso su misión diaria se había vuelto más desafiante, ofreciendo mayores recompensas al completarla. Podría presionar nuevamente para alcanzar los límites secretos, pero como Siegar lo estaba buscando, era mejor no dejarlo a él ni a los capitanes, quienes formaban un pequeño consejo que administraba el escondite, esperando ya que probablemente estaban discutiendo sus próximos movimientos. El sol había salido y otro día más allá de la puerta roja comenzaba. El calor del hogar inundó a Issei al entrar en la casa principal, sacudiéndose la escarcha de las mangas antes de dirigir su atención a la gran mesa de madera en el centro de la sala, donde Siegar, Frank, quien representaba a los partidarios como su líder, y los capitanes parecían estar discutiendo las ubicaciones para su próxima misión de exploración. La mesa frente a ellos estaba repleta de mapas y bocetos, marcados con notas que indicaban zonas peligrosas y regiones inexploradas, muchas de las cuales no podían adentrarse demasiado debido a las tormentas. Pero como ese día parecía que hacía buen tiempo, sin duda los capitanes querían entrar y explorar las zonas. ¿Qué tal esta ruta?, sugirió Satou, el líder de la primera división, tocando con el dedo una zona del mapa justo al norte de su campamento. Si el tiempo acompaña, podríamos adentrarnos más en este lado del bosque antes del anochecer. El capitán Ace de la segunda división negó con la cabeza, entrecerrando los ojos mientras estudiaba el mapa. Demasiado arriesgado. Ese lugar está plagado de depredadores. Por lo que sabemos, podríamos estar entrando directamente en sus guaridas. Creo que la cresta oriental es una opción mucho más segura. Pero cruzar eso podría llevarnos días. Para cuando lleguemos a la mitad, podría azotar otra tormenta, razonó Satou con los brazos cruzados, lo que provocó que Siegart y Frank, quien representaba a los partidarios como su líder, intercambiaran una mirada. Fue entonces cuando Siegart finalmente notó a Issei, quien había estado parado torpemente en el mismo lugar desde que entró a la habitación, y lo recibió con su estilo habitual. Ah, ahí estás, mi hermoso amigo dragón. Issei rió entre dientes ante el habitual saludo dramático. Buenos días, Siegart-san. ¿Oíste que me buscabas? ¿Sí? ¿Sí? Siegart señaló con solemnidad la mesa. Su brillante armadura, que pulía a diario, reflejaba la luz del fuego. Únase a nosotros. Estamos hablando de nuestra próxima pequeña excursión a lo desconocido y gélido de hoy. Buenos días, Issei. Buenos días, Frank. A todos, saludó Issei, inclinando la cabeza cortésmente hacia los demás, quienes le sonreían en señal de reconocimiento antes de acercarse a Siegart y Frank.
Aunque no formaba parte del consejo, al menos no oficialmente, Siegard le permitió unirse para que estuviera al tanto de las decisiones que se tomaban y pudiera aportar su fuerza donde la necesitara. Después de que Issei se hubo instalado, los capitanes reanudaron su debate, sus voces se superpusieron mientras discutían. Satou señaló la zona norte en el mapa. Te lo digo, Ase, esta ruta ofrece el mayor potencial. Si el tiempo se mantiene un solo día, podemos llegar más lejos que nunca en días. ¿Y arriesgarnos a caer en la emboscada de un depredador? Se negó con la cabeza. La cresta oriental es una opción más segura. Puede que tarde más, pero obtendremos resultados sin bajas innecesarias. No conseguiremos nada quedándonos de brazos cruzados. Replicó Satou, alzando la voz. Si seguimos tomando las rutas más seguras, estaremos aquí hasta el deshielo primaveral. Frank se aclaró la garganta, intentando mantener la paz entre los dos capitanes. Quizás haya una manera de mitigar los riesgos para ambos. La sala se tensó cuando los capitanes volvieron a hablar, defendiendo su opinión sobre el asunto mientras Frank actuaba como mediador e intentaba evitar que la discusión se intensificara. Issei solo pudo quedarse allí, mirándolos fijamente, sin estar del todo seguro de si debía opinar, ya que se trataba de un asunto serio. Afortunadamente, no tuvo que hacerlo, ya que Siegard levantó las manos dramáticamente, pidiendo orden. Su pasión es admirable, amigos míos, pero no olvidemos que la indecisión es el peor enemigo de todos, declaró Siegard con dramatismo, atrayendo todas las miradas hacia él. Con una sonrisa, bajó la mirada y puso un dedo sobre el mapa. Ninguna opción es perfecta. Necesitamos un plan que minimice los riesgos y al mismo tiempo avance. No sabemos cuánto durará este buen tiempo, pero debemos aprovecharlo al máximo. Decreto que enviemos un grupo de exploración a la zona norte. Un equipo pequeño y competente es suficiente. Nos ayudarán a evaluar el peligro antes de que el resto avancemos, ¿qué les parece? Tomaré la iniciativa, se ofreció Satou con entusiasmo. Se fijó la mirada en su líder, con escepticismo. ¿Estás seguro, Siegard? Enviar un grupo pequeño a una amenaza así podría ser contraproducente. Lentamente, Issei levantó la mano, atrayendo todas las miradas hacia él. Fue Satou quien habló antes de que el joven demonio reencarnado pudiera decir nada. No. Te quedarás aquí, Issei. Ya hablamos de esto. Estas misiones de exploración son demasiado arriesgadas para que vengas. Issei esbozó una pequeña sonrisa de disculpa. No quise pedirte que me unieras a la misión, Satou-san. Solo quería decirte que si necesitas apoyo adicional, puedo enviar a otro escuadrón de soldados de las sombras con ustedes. Como eran esencialmente inmortales e inmutables, Issei ya había intentado enviar a sus soldados de las sombras a explorar, pero los resultados habían sido muy diferentes a los esperados. Sin instrucciones directas suyas, sus secuaces a menudo no eran rival para los monstruos más feroces que acechaban en el bosque en pequeños grupos. Cargaban hacia adelante, solo para ser destrozados por bestias mucho más fuertes que ellos, lo que le obligaba a desperdiciar casi siempre toda su reserva de maná solo para que se reformaran y regresaran con él, ya que seguían muriendo en el camino de regreso. Eso, y el hecho de que ninguno de ellos podía hablar, hizo que fuera mucho más difícil para ellos saber qué había en el área en la que se aventuraron. Ojalá pudiera comunicarse con ellos, o ver a través de sus ojos. Como mínimo, los lobos y panteras de las sombras eran bastante útiles. Ambos eran ágiles y rápidos, capaces de recorrer incluso los terrenos más traicioneros con sus jinetes. Solo por eso, se habían convertido en un recurso valioso para las misiones de exploración, ayudando a los equipos a atravesar el paisaje agreste y helado con mucha más eficiencia que a pie. Bien. Con suerte, podremos regresar antes del anochecer, dijo Satou, señalando a Issei con la cabeza. Bueno, eso lo resuelve entonces. Siegard asintió con la cabeza y sonrió. Antes de que pudiera continuar, se aclaró la garganta y dio un paso al frente. Espera, Satou. Si crees que te voy a dejar hacer esto solo, te equivocas. Voy contigo. Satou se giró hacia él con una ceja levantada y una sonrisa en sus labios. ¿Estás seguro, viejo? ¿Viejo? Se burló cruzándose de brazos. Te enseñaré lo viejo que es. Alguien tiene que evitar que te metas en problemas. Mejor que sea yo. Bien, dijo Satou riendo entre dientes, negando con la cabeza. Nos vemos en la puerta en 10 minutos. No olvides tu bastón, Ase. Mientras los capitanes se preparaban para la misión con Frank, Siegard volvió su atención a Issei y preguntó. Bueno, mi amigo dragón, ahora que el asunto está resuelto, ¿quieres ir a pescar conmigo?
Hoy es un día raro y hermoso, y nos vendría bien un descanso antes de que llegue la próxima tormenta. ¿Qué te parece después del desayuno? ¿Pescando? ¿Contigo? Issei preguntó sorprendido, arqueando una ceja. No es que tuviera nada más que hacer aparte de entrenar todo el día con algunos de los héroes más experimentados del grupo, ya que algunos lo habían estado ayudando a perfeccionar sus técnicas, pero Siegart era demasiado bueno pescando como para que se uniera a él. Después de todo, fue Siegart quien capturó los primeros peces del grupo durante los primeros días en el escondite, usando solo una caña de pescar improvisada hecha con una rama robusta, un poco de cordel y un trozo de metal afilado. ¿Has ido a pescar alguna vez? Si no, no te preocupes, querido amigo. Te enseñaré a pescar y a lucir tan espectacular como yo. No hay mejor momento para aprender que en un día como este. ¿Qué te parece? Issei rió entre dientes mientras Siegart posaba de forma extravagante frente a la ventana. Su armadura brillaba con la escasa luz del sol matutino. Bueno, creo que lo intentaré. Espléndido, amigo mío. Venga, veamos qué delicioso manjar nos ha preparado la cocina hoy. Sabes, ahora tengo la sensación de que quieres que te acompañe porque necesitas que derrita este hielo. Oh, tus palabras me dolieron mucho, Issei. ¿Cómo puedes pensar tan poco en tu hermoso hermano mayor después de todo lo que hemos pasado estas últimas 2 semanas? Respondió Siegart con fingida ofensa, llevándose una mano al pecho con dramatismo. Acostumbrado a la teatralidad del héroe rubio, Issei sonrió en respuesta antes de seguir a Siegart al lago, fuera de su escondite. Acercándose al borde, Issei se quitó uno de los guantes y se arrodilló para apoyar la mano derecha sobre la superficie fría y congelada, desatando un torrente continuo y constante de llamas de dragón azul desde la palma de su mano, extendiéndose por el área frente a él. En cuestión de segundos, una gran sección del hielo se disolvió a pesar de su grosor, revelando el agua debajo con vapor que se elevaba de la superficie mientras Issei se ponía de pie. Un trabajo excelente, como siempre. Siegart sonrió radiante mientras le daba una palmadita a Issei en el hombro antes de devolverle su caña de pescar. Ahora, permíteme enseñarte el arte de la pesca con caña. Primero, cómo lanzar el sedal. Al poco rato, con sus cañas de pescar en el agua, Issei y Siegart se recostaron en las sillas que habían traído. Entre ellos, una pequeña tetera reposaba sobre el fuego que Issei había hecho con algunas ramas que habían recogido del árbol cercano, hirviendo a fuego lento mientras un relajante aroma a hierbas impregnaba el aire a su alrededor mientras disfrutaban de la escasa luz del sol matutino. Toma, dijo Siegart mientras vertía el líquido hirviendo en 2 tazas, ofreciéndole una a Issei, quien la aceptó con ambas manos y sopló suavemente antes de dar un sorbo con cautela. El sabor era amargo, lo que provocó que Issei tosiera mientras Siegart sonreía divertido. No es chocolate caliente, ¿verdad? Sí, dime tú. Issei rió entre dientes mientras miraba el líquido en su taza. Aún así, el calor de la bebida se extendió por su cuerpo rápidamente, aliviando el frío que sentía en los huesos. Tomó otro sorbo, esta vez con más confianza, y se recostó en su asiento sosteniendo la taza en su mano enguantada, dejando que su mente divagara un momento. Pensó en el grupo de exploración y se preguntó si Satou, Ase y los demás habrían llegado a su destino, tras haberlos despedido antes con Siegart en la puerta antes de ir a desayunar. Como querían que el grupo fuera pequeño para moverse con rapidez, el escuadrón de sombras que había enviado consistía solo en 5 soldados de sombras y un berserker, confiando en que serían suficientes para ayudar a los héroes a afrontar cualquier imprevisto. Sabes, esto es bastante tranquilo, sin ánimo de ofender, dijo Siegart, rompiendo el cómodo silencio que se había instalado entre ellos. Ir a pescar contigo así, me recuerda a las excursiones de pesca que solía hacer con mis hermanos. ¿Hermanos? Preguntó Issei, levantando una ceja mientras se giraba para mirar a Siegart. Sí. Soy el menor de la familia. Aunque siempre he querido un hermano menor, respondió Siegart con una risita, inflando el pecho con orgullo. ¿Y tú, Issei? ¿Algún hermano o hermana? Issei negó con la cabeza mientras miraba fijamente la taza que tenía en las manos. Su madre tuvo 2 abortos espontáneos antes de tenerlo, pero Issei nunca le había dado demasiada importancia a la idea de que podría haber tenido 2 hermanos mayores. Soy hijo único. Éramos solo yo, mis padres. Pero ahora tengo una hermanita, más o menos. Asia se mudó a casa hace unas semanas, y también está Ria Senpai, continuó Issei con una pequeña sonrisa. ¿Rias Gremory? ¿Tu ama? ¿Vive contigo? Preguntó Siegart, haciendo que Issei ya sintiera en señal de confirmación.
Claro, siempre olvido que eres un demonio sirviente de los Gremory, no como Frank y su equipo, que solo trabajan para ellos. Si no te importa que pregunte, ¿cómo terminaste convirtiéndote en demonio? Ah, bueno, es una historia un poco larga, empezó Issei, recordando el evento que lo llevó a convertirse en el sirviente demoníaco reencarnado de Rias Gremory. Había una chica que me gustaba en la escuela, Amano Yuma, o al menos, eso creía. Resultó que era un ángel caído asignado para cuidarme porque su jefe creía que poseía un poderoso Sacred Gear. Tenía razón, y. Bueno, me invitó a salir y me mató en nuestra cita. ¡Guau! ¿En serio? Exclamó Siegard, con la mandíbula ligeramente abierta mientras Issei asentía con una risita. Y yo que pensaba que tenía mala suerte con las mujeres. Al menos mis citas suelen dejarme sin más, no me dejan literalmente a 2 metros bajo tierra. Issei rió tímidamente mientras se rascaba la nuca. Sí, definitivamente ese no fue mi momento de mayor orgullo. Estaba muy emocionado, pensando que por fin había conseguido una cita. Tampoco tuve mucha suerte con las chicas, Yuma también era muy guapo. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Rias Gremory te encontró y te trajo de vuelta como su sirviente? Creo que la invoqué sin querer con mi último deseo, respondió Issei, prefiriendo guardarse para sí la parte de que su último deseo era morir en los brazos de una hermosa mujer. De repente, desperté en mi cama como si nada hubiera pasado. Y apuesto a que tu vida como demonio empezó ese día. Siegard asintió con complicidad, reclinándose en su silla. Y aquí estás, atrapado en esta puerta roja con nosotros. Supongo que han sido unos meses llenos de acontecimientos y emocionantes para ti, ¿verdad? No tienes ni idea, rió Issei. ¿Y tú, Siegard-san? ¿Cómo te convertiste en héroe? Ah, ¿una historia tan grandiosa como la mía? ¿Por dónde empiezo? Preguntó Siegard, con un gesto dramático hacia el cielo. Nacido bajo una estrella brillante, dotado de un talento incomparable y una belleza deslumbrante, como era de esperar, los propios dioses exigieron que diera un paso al frente para salvar el mundo. ¿Cómo no iban a hacerlo? ¿Un hombre de mi calibre? Sin duda, es el destino. Clara, ¿cómo te atreves a dudar de mí? ¿No ves el aura del destino que irradia de mí? ¿La imponente seriedad de un hombre elegido por los mismísimos dioses? Respondió Siegard, moviendo las manos a un lado mientras se incorporaba. Su armadura, tan limpia, brillaba a la luz del sol, dándole un aspecto casi regio, casi resplandeciente mientras adoptaba una pose dramática, con el pecho inflado y la barbilla en alto. Tras un momento, el rubio dejó de lado la teatralidad. Su tono se suavizó mientras continuaba con las manos a los costados. Eso, y que ser héroes es simplemente una tradición familiar. Mi padre, mi abuelo todos fueron guerreros, nobles que dedicaron toda su vida a la belleza, la gracia y la lucha para proteger a los débiles. Después de que mis hermanos decidieran seguir sus pasos, yo decidí hacer lo mismo. Las épocas doradas de los héroes ya pasaron, pero todavía hay gente que necesita nuestra ayuda en todo el mundo. ¿Sabes por qué elegí un escudo como mi arma? Entonces, ¿podrías proteger tu apariencia? Preguntó Issei con una ceja levantada. Cabe destacar que también había notado que Siegard tenía un pequeño espejo en la parte trasera de su escudo negro. Estratégicamente, le permitía detectar enemigos que intentaban acercarse sigilosamente por detrás, una debilidad conocida de tanques y escuderos, pero Issei estaba bastante seguro de que Siegard lo usaba para observarse a sí mismo más que cualquier otra cosa, incluso en medio de las batallas. La sonrisa que Siegard tenía en su rostro se ensanchó, ya que claramente no se sintió ofendido por el comentario. Bueno, no te equivocas, mi amigo dragón. Un hombre debe cuidar su imagen, no solo para sí mismo, sino para quienes luchan a su lado. Además, ya te lo dije, mi familia valoraba la belleza y la gracia por encima de todo. Un escudo es el arma perfecta para ayudarme a mantener mi imagen imponente, incluso en medio de una batalla. Hizo una pausa, antes de continuar con una pequeña sonrisa sincera. Eso, y proteger a los demás, resguardarlos de cualquier daño que se les presente, simplemente no hay nada más hermoso en este mundo que eso. Por primera vez desde que se conocieron, Issei se quedó sin palabras. Era como si el hombre tras la, literalmente, brillante armadura, discursos dramáticos, hubiera descorrido una cortina de narcisismo para revelar su verdadero yo. Además, desde el momento en que construyeron juntos el escondite, Issei había sospechado que su comportamiento cómicamente teatral era solo una fachada que mantenía para divertir a quienes lo rodeaban.
Es cierto que podía molestar a algunos y hacerlo parecer egocéntrico, incluso egoísta, pero les ayudaba a mantener el ánimo en la sombría situación en la que se encontraban, dándoles la fuerza para luchar por su supervivencia cada día. Mierda, has mordido el anzuelo. Mira, dijo Siegar de repente, lo que hizo que Issei dirigiera la mirada hacia su caña de pescar y la viera doblarse mientras algo tiraba con fuerza del sedal. Vaya. ¿Y ahora qué hago? Preguntó Issei, agarrando rápidamente su caña de pescar y poniéndose de pie para no caerse, y el pez se arrancó la caña con fuerza. Cuidado. El sedal se romperá si lo apuras mientras forcejea, indicó Siegarps. Deja que el pez se canse y luego recógelo lentamente. Tienes que tener paciencia. La verdad es que no es mi fuerte, Siegarpsan. Issei sonrió mientras ajustaba su agarre en la caña de pescar, preguntándose brevemente si el sedal sería lo suficientemente fuerte como para sacar el pez del agua con su fuerza. Sin embargo, descartó la idea rápidamente. La caña probablemente no era lo suficientemente resistente. Probablemente era mejor seguir las instrucciones de Siegarps. Alerta. Ha llegado una misión de emergencia. Antes de que Issei pudiera hacer nada más, una ventana de notificación apareció repentinamente frente a él, con los familiares textos brillantes que había visto tantas veces. Al mismo tiempo, pudo ver cómo su maná descendía rápidamente en la ventana que mostraba su estado actual, lo que le revolvió el estómago con una sensación de inquietud, pues sabía exactamente lo que significaba. Torá. Issei. Siegar le gritó sorprendido, pero Issei ya había desaparecido en el bosque con su sombra, Koeurl, quien, al oír su llamada, saltó de su sombra y dejó que Issei saltara sobre su lomo mientras ella corría hacia adelante, impulsándola con sus poderosas piernas a través del bosque nevado a una velocidad que difuminaba los árboles en una estela gris y blanca. Sin perder más tiempo, Issei abrió su diario de misiones, y al aparecer ante él la familiar ventana azul, lo que vio le hizo abrir los ojos de par en par con horror y le dio un vuelco el estómago. Misión de emergencia. Misión de rescate. El grupo de exploración está siendo atacado por una bestia temible. Muchos se encuentran en estado crítico. Salva a todos los que puedas. Las recompensas otorgadas dependerán del número de personas rescatadas. Número actual de supervivientes. 7. Más rápido, Torá. Gritó Issei a su Koeurl, quien respondió con un rugido antes de hundir las garras en la nieve y acelerar, con su elegante y sombría silueta deslizándose sin esfuerzo por el paisaje nevado. Issei agarró las riendas con fuerza, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, mientras abría el mapa y escudriñaba las brillantes coordenadas con la mirada. La aguja apuntaba firmemente hacia adelante, confirmando que se dirigía en la dirección correcta. Al poco tiempo, Issei llegó a su destino. Un amplio campo abierto donde numerosos exploradores yacían dispersos por la nieve, entre los árboles caídos, como si algo enorme se hubiera abierto paso por la zona, dejando huellas enormes en el suelo nevado. Dos estaban inmóviles, inconscientes y apenas respiraban, mientras que los otros tres luchaban débilmente por mantenerse despiertos, con sus cuerpos temblando de dolor y el aire frío. Todos sangraban profusamente. Su sangre manchaba la nieve blanca bajo sus pies, creando un contraste inquietante. Issei no necesitó su habilidad observar para saber que todos estaban en estado crítico de salud. Sin perder tiempo, Issei abrió su inventario para sacar varios frascos de pociones curativas y se los entregó a sus sombras, quienes inmediatamente acudieron a los exploradores heridos, siguiendo sus órdenes. Issei, junto con Torá, escudriñó la zona en busca de otros supervivientes. Pronto, encontró al capitán Ace desplomado contra el tronco de un árbol a varios metros de distancia, con la armadura destrozada y la camiseta cubierta de sangre. Issei tomó otra poción curativa de su inventario y corrió hacia Ace, sujetándole la cabeza con una mano mientras con la otra vertía lentamente el líquido rojo en su boca. Al hacer efecto, su respiración se estabilizó y su rostro recuperó el color poco a poco, lo suficiente como para recuperar la conciencia. Issei murmuró Ace débilmente mientras abría los ojos con nerviosismo. «Estarás bien, Ace-san». Issei lo tranquilizó antes de decidirse a preguntar ¿dónde está Satou-san? Fue, tomado por la bestia, salió de la nada y griega. Nos atacó. Tus sombras, la persiguieron. Ace hizo una mueca al sentir otra oleada de dolor, aferrándose el costado con la mano. Descansa, Ace-san. Lo encontraré. Issei le habló al hombre antes de llamar a otro soldado de las sombras para que lo ayudara a cuidarlo. Volteó la vista hacia los demás y les dio la orden. Ustedes quédense aquí y cuídenlos. Torá, conmigo.
Una vez asentado en el lomo de Torá, su sombra, Koeul, se adentró velozmente en el bosque, siguiendo el rastro de destrucción que dejó la bestia desconocida. Árboles caídos yacían esparcidos por el suelo, algunos partidos por la mitad, mientras que otros estaban completamente arrancados. ¡Groa! Un rugido ensordecedor resonó repentinamente entre los árboles, haciendo temblar el suelo nevado. De inmediato, Issei espoleó a su sombra hacia la dirección mientras el suelo seguía temblando bajo ellos. El rugido resonó de nuevo, esta vez más fuerte, y pronto, Issei llegó al claro donde sus sombras luchaban contra una bestia descomunal, que se alzaba imponente sobre los restos dispersos de árboles, con su gruesa piel azul brillando bajo la luz. Protuberancias puntiagudas recorrían su lomo y extremidades, mientras que cuernos retorcidos se curvaban siniestramente sobre su cabeza. Enormes garras azotaron a la figura sombría que la atacaba, cada golpe con la fuerza suficiente para enviar ondas de choque que lanzaban nieve por los aires. Sus mandíbulas, abiertas con dientes largos y afilados, estaban listas para destrozar todo a su alcance, aumentando la amenaza de su aterradora forma. Bestia Kusa, nivel 50. Casa de rango A. ¿Una cacería? Entonces, esta es tu primera cacería, compañero. Nos ocuparemos de eso más tarde, Drake. Torá, agarra a Satou-san y sácalo de aquí. Cuídalo. Al ver al capitán inconsciente bajo la gigantesca figura de la bestia, Issei gritó la orden a su sombra, Koeul, antes de poner los pies sobre su espalda, usando su sombra como pedestal para lanzarse al aire mientras se lanzaba hacia adelante, esquivando por poco la garra gigante de la bestia Kusa que lo atacaba. Rápidamente, Torá se coló bajo su cuerpo para alcanzar al inconsciente Satou, sacándolo de la espalda de la camisa justo antes de que el monstruo gigante sobre ellos pudiera atacar de nuevo. Cambio de pacto. Dragón Karma del Caos, Tiamat, Fuego, y Draigoch, Fuego. Activar equilibrio rompedor del dragón galés, equipo potenciado. Armamentos carmesí. Habilidad activada, penetrar. Aumentar. Al mismo tiempo, enfundándose en los guanteletes de dragón Balance Breaker y con la espada de Rasen sujeta a la parte posterior de su hombro izquierdo, Issei atacó a la bestia Kusa con un devastador puñetazo, potenciado por penetrar, impregnado de la llama roja de su compañero dragón. En el instante en que su puño impactó contra la cabeza, el aire a su alrededor explotó, enviando una onda expansiva que recorrió el aire. Mientras el suelo bajo la bestia Kusa temblaba, el monstruo gigante se tambaleó hacia atrás, tropezando y estrellándose contra un costado. Habilidad activada, penetrar. Aumentar. Habilidad activada, cambio de Fénix. Issei no le dio tiempo a recuperarse. En cuanto sus pies tocaron el suelo, se envolvió en llamas de dragón y se lanzó hacia adelante, vaporizando la nieve a su paso antes de que pudiera frenarlo, acortando la distancia antes de que la bestia Kusa pudiera alzarse. Desapareciendo en un estallido de llamas, Issei reapareció junto al monstruo en un abrir y cerrar de ojos y le clavó el puño en el costado. La fuerza del poderoso golpe de Fénix lanzó a la bestia Kusa por el claro, dejando su enorme cuerpo una profunda huella en el suelo. La bestia gruñó antes de atacar a Issei. Issei desplegó sus alas y salió disparado para esquivar su garra, esquivando por poco las enormes garras que cortaban el aire bajo él antes de aprovechar el impulso para lanzar un uppercut a su mandíbula, haciendo que la bestia Kusa echara la cabeza hacia atrás, seguida brevemente por su gigantesco cuerpo, antes de estrellarse justo cuando Issei se lanzaba contra el monstruo con otro golpe Fénix. Aumentar. La fuerza del golpe hizo que la bestia gigante se tambaleara hacia atrás, y justo antes de que el monstruo pudiera recuperarse, Issei usó sus alas para impulsarse en el aire una vez más y lanzar una serie de rápidos golpes a su cabeza, aumentando su poder con cada golpe. Cada golpe conectaba con un impacto atronador que resonaba y se podía sentir en todo el paisaje, haciendo que la bestia Kusa rugiera de dolor y furia mientras Issei continuaba bombardeándola desde todas las direcciones. Su gigantesca cola se agitaba furiosamente contra el suelo mientras agitaba furiosamente sus garras hacia él, pero Issei voló rápidamente bajo la garra oscilante antes de que pudiera ser aplastado como un insecto y de inmediato se lanzó de nuevo para asestarle un fuerte golpe en el cuerpo, levantándolo brevemente del suelo antes de que volviera a estrellarse. Enfurecida, la bestia rugió, enviando una serie de ondas de choque que obligaron a Issei a retroceder, dándole una breve oportunidad para prepararse y atacarlo con la cola. Sin embargo, antes de que la bestia Kusa pudiera hacerlo, un familiar látigo de espada se enroscó en la punta de su cola y la detuvo, haciendo que la bestia Kusa lanzara a la cabeza por encima del hombro.
Al mismo tiempo, Issei miró a un lado y vio a Siegard de pie justo detrás del monstruo, sujetándole la cola con su arma y con una amplia sonrisa en el rostro. Sin embargo, esta no duró mucho, ya que la bestia Kusa blandió la cola y lo arrojó como un muñeco de trapo. Aumentar. 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 Habilidad activada, transferencia. Habilidad activada, corte vital. Habilidad activada, penetrar. Activando rápidamente sus habilidades de bostezear, Issei descendió hacia el monstruo justo cuando éste se giraba hacia él. Extendió la mano derecha por encima del hombro para agarrar la mano de su espada de fuego. Llamas brotaron de la hoja al alcanzar su máximo poder, irradiando un calor intenso que se extendió por toda la zona y vaporizó incluso la nieve que caía sobre él, dejando una tenue niebla en el aire. La bestia Kusa rugió, mostrando sus afilados dientes al atacarlo con una enorme zarpa, pero Issei se retorció en el aire, esquivando por poco el golpe y dejando que sus garras lo rozaran sin hacerle daño antes de girar sobre sí mismo, aprovechando el impulso para desenvainar su espada y bajar la ardiente hoja por su cuello en un amplio arco, cortando su carne y hueso como un cuchillo caliente cortando mantequilla. La bestia Kusa dejó escapar un gruñido gutural, el sonido se desvaneció cuando la espada completó su movimiento, dejando su enorme cabeza caer hacia adelante, golpeando fuertemente el suelo, seguido por el colapso de su enorme cuerpo. Cuando Issei aterrizó con gracia frente a la bestia caída, las llamas alrededor de su espada parpadearon antes de extinguirse cuando la envainó. Casa completada. Se le ha otorgado una recompensa de 500.000 G, y un cuerno de Kusa material de refinación. Sube de nivel. Sube de nivel. Te has ganado un nuevo título. Wildbane. Inflige un 40% más de daño a los monstruos de tipo bestia. Misión de emergencia completada. Tu habilidad observar ha subido de nivel, LB2. La habilidad mejorada ahora te permite percibir no solo el estado actual de tus objetivos, sino también ver los nombres de las técnicas, habilidades y magias que te atacan mientras se lanzan. No funciona con habilidades instantáneas. Eso fue hermoso. Exclamó Siegard, tal como Issei esperaba. Su voz resonó por el claro mientras regresaba corriendo, agitando los brazos con exagerada excitación. Ni una sola hoja se le pegaba al pelo, ni una sola mota de nieve en su armadura, lo que le daba el aspecto de haber salido ileso de ser lanzado por toda la zona. Gracias por la ayuda, Siegard-san, dijo Issei, asintiendo con la cabeza mientras se detenía a su lado. Siegard adoptó una pose dramática, con una mano en la cadera y la otra extendida hacia Issei, mientras decía, ¿ayuda? Por favor, no parecía que necesitaras mi ayuda en absoluto. De hecho, mi llegada solo le da un toque de estilo a tu gran actuación. Te encargaste de la bestia como si nada. Sí, no es mi primera vez. Ya me he enfrentado a monstruos gigantes. Son mucho más fáciles de combatir de lo que crees. Issei rió entre dientes, recordando los eventos de su misión de cambio de clase, y abrió mucho los ojos. Capitán Satou. Está bajo tu cuidado, junto con Ase y los demás. No vine solo, ¿sabes? Estarán bien. Siegard asintió, extendiendo la mano para acariciar a Issei en el hombro, lo que le permitió soltar un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. Ya que seguimos atrapados aquí. Este monstruo no es el jefe, ¿verdad? No. Murmuró Issei antes de desviar su mirada hacia la bestia caída detrás de ellos. Con la notificación el objetivo es elegible para la extracción de sombras flotando junto a la cabeza decapitada. ¿Vas a revivir a esta bestia, Issei? Preguntó Siegard con interés. Habiendo visto a Issei hacerlo antes, sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Debido a su naturaleza única, Issei no podía extraer las sombras de los caminantes del hielo, pero los demás monstruos y depredadores que habían encontrado en esta puerta roja, todos eran presa fácil para él. ¿Por qué no? Preguntó Issei con una sonrisa y extendió la mano. Levántate. Un zarcillo de sombra surgió del cuerpo decapitado de la bestia Kusa, girando alrededor de su enorme figura. Por un instante, Issei creyó que había funcionado, pero entonces la sombra parpadeó y se disipó, dejando a la bestia inmóvil. No se pudo extraer la sombra, intento restante 2/3. Issei frunció el ceño. Bueno, quizás un poco más de esfuerzo. Estiró un poco los brazos y las piernas, como si eso aumentara sus posibilidades de éxito, se acercó al monstruo caído y gritó, esta vez un poco más fuerte. Levántate. La sombra reapareció, pero una vez más no logró solidificarse. El cuerpo de la bestia permaneció inmóvil. Su enorme figura permaneció tan inerte como antes.
No se pudo extraer la sombra, intento restante un tercio. ¿Quizás simplemente no es tu día? Preguntó Siegar con voz divertida. Ya había visto a Issei fracasar antes, así que no le sorprendió mucho que el monstruo no volviera a la vida. Tal vez a la tercera va la vencida. Preguntó Issei, intentando disimular su frustración. No poder añadir una sombra formidable y ruda a sus filas siempre le dolía. Último intento. Levántate. Ante la orden verbal, más sombras surgieron de la bestia, girando alrededor de Issei, espesándose y, por un momento, pareció que finalmente funcionó. Pero luego, como antes, la sombra chisporroteó y desapareció. Mierda. Lenguaje, comentó Siegar con voz ligera y juguetona mientras observaba cómo el enorme cuerpo de la bestia Kusa caída se desmoronaba con un Issei molesto y decepcionado, desintegrándose lentamente en el suelo como si nunca hubiera estado destinado a desaparecer. En cuestión de instantes, la otrora temible bestia quedó reducida a una estela de humo y polvo que se desvanecía, dejando el claro en un silencio inquietante, con el único sonido del suave silbido del viento. Bueno, a veces se gana y a veces se pierde, ¿verdad? Preguntó Siegar, adelantándose para darle una palmadita reconfortante en el hombro a Issei antes de que ambos abandonaran el área para dirigirse al lugar donde el equipo de Siegar atendía a los exploradores heridos. Al acercarse, al ver a los exploradores despiertos, algunos aún aturdidos, pero claramente vivos y de una pieza, la decepción que Issei había sentido por su fallida extracción comenzó a desvanecerse, dejándolo solo con una sensación de alivio. Una que, desgraciadamente, no duró mucho. Fue la noche del cinturón de alarma que lo despertó en mitad de la noche, 3 días después de la pelea contra la bestia Kusa. Issei. Issei. La voz urgente y el sonido del cinturón, uno que Issei esperaba no oír nunca mientras lo preparaba con Frank, lo despertaron de golpe, con los ojos abiertos y el corazón acelerado por la repentina sacudida. Con su visión nocturna natural, incluso a la tenue luz de las velas, Issei pudo ver con claridad el rostro familiar de Mamoru, un joven sanador unos años mayor que él. Mamoru-san. ¿Qué pasa? Preguntó Issei, saltando de la cama al instante y parándose frente a ella. El sueño se desvaneció al instante al ver el nerviosismo y el miedo en sus ojos. Elfos de hielo, se están reuniendo fuera de nuestra puerta ahora mismo, respondió Mamoru, dejando a Issei con los ojos abiertos de par en par, atónito. Siegar ya se los había mencionado, y eran, con diferencia, los enemigos más peligrosos a los que una incursión podía enfrentarse en una puerta nevada, habiéndose ganado su nombre por su parecido con los elfos de su mundo. Altos, elegantes, atractivos, con largas orejas de elfo y cabello blanco como la nieve que combinaba con su piel azul pálido. Pero ahí terminaban las similitudes. Estos monstruos eran tan despiadados como letales en combate, y quienes habían sobrevivido a sus encuentros habían dejado de llamarlos elfos por completo, refiriéndose a ellos como espectros de hielo, un nombre que se ajustaba mejor a su naturaleza brutal. Y coincidentemente, eran las mismas criaturas que habían estado atormentando su sueño. Agarrando su abrigo, Issei salió corriendo de su cabaña con Mamoru. El aire frío lo golpeó en cuanto salió, pero el Sekiryuitei lo ignoró y corrió a toda velocidad hacia la puerta principal. El silencio habitual del escondite a esa hora se había desvanecido. Las órdenes gritadas resonaron en la noche, y los guerreros se apresuraron a sus posiciones preasignadas, con sus armaduras resonando al moverse velozmente sobre el suelo nevado, preparándose para la batalla. Siegar-san. Llamó Issei al llegar a la puerta principal, subiendo rápidamente los escalones de madera que conducían a la cima. En cuanto llegó al lugar donde se encontraba Siegar con los demás capitanes, Issei pudo verlos. Los elfos de hielo, de pie en la oscuridad, con los ojos brillando como fantasmas bajo la luz de la luna. Debían ser al menos 100, y cada uno de ellos llevaba en sus manos un conjunto diferente de armas, desde espadas y dagas hasta lanzas, arcos y flechas, todas ellas con un tenue resplandor de una luz etérea y gélida. Delante de ellos, cabalgando sobre un magnífico corcel que parecía deslizarse con naturalidad por la nieve, se encontraba un elfo de aspecto peculiar. Su aspecto era impactante, con una larga cabellera blanca que parecía extenderse en todas direcciones. Sus ojos brillantes tenían una intensidad casi inquietante, a juego con la cruel sonrisa que lucía en su rostro. Un estampado morado con forma de hoja adornaba el centro de su frente, mientras que el cuello y los hombros de su parca azul estaban forrados de piel blanca, lo que le daba un aire majestuoso que irradiaba autoridad. Si me preguntas, creo que ese elfo probablemente sea el jefe de esta puerta, afirmó Siegar, sabiendo exactamente a quién estaba mirando Issei. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no nos han atacado todavía?
Preguntó Issei con un tono de preocupación, pues los elfos de hielo eran conocidos por su sigilo. Si hubieran querido, podrían haberse colado de esa manera. No es que Issei y el campamento no tuvieran ninguna medida contra semejante método, así que era realmente extraño que vinieran a la puerta para una confrontación directa como esta. Además, ¿cómo se acercaron tanto a? Issei se detuvo a media frase, su mirada se desvió hacia los puestos de guardia que había asignado a sus soldados de sombra, obteniendo la respuesta antes de terminar la pregunta. Tanto el soldado de sombra como el asesino apostados allí estaban completamente envueltos en hielo, congelados como estatuas, con las armas aún firmemente agarradas. Debieron usar algún tipo de habilidad de vaina para eliminar tus sombras a distancia. En cuanto a por qué no entraron a hurtadillas y nos degollaron mientras dormíamos, no tengo ni idea. Menos mal que los patrulleros los vieron, o probablemente nos habrían degollado mientras dormíamos, dijo Siegard, cruzando los brazos sobre el pecho, con una mano apoyada en la empuñadura de su espada. Como si hubiera sido una señal, el elfo a caballo espoleó repentinamente a su corcel, cuyos cascos crujieron en la nieve al detenerse a pocos metros de la puerta. La sonrisa burlona del elfo de pelo puntiagudo se amplió al alzar la vista y observar a los defensores reunidos, recorriendo lentamente al grupo, uno por uno, antes de finalmente fijarse en Issei, quien sostuvo su mirada sin miedo. Así que por fin llega el amo de esos esbirros de las sombras, dijo el elfo, y su voz se oyó con claridad en el aire inmóvil de la noche. Su tono era burlón, pero también había algo más. Quizás curiosidad. ¿Quieres verme? ¿Es por eso que estás aquí? Respondió Issei con frialdad, con la suficiente aspereza como para demostrar que no se sentía intimidado. Un silencio sepulcral se apoderó de ambos lados mientras el elfo parpadeaba, con la mandíbula ligeramente abierta mientras observaba a Issei, mostrando mucho más interés que antes. Ah, ¿así que hablas nuestro idioma? Issei arqueó una ceja, momentáneamente desconcertado. Echó una rápida mirada a Siegard y a los capitanes, solo para encontrarlos mirándolo fijamente, con los ojos abiertos por la sorpresa y el asombro. Siegard, recuperándose primero, rompió el silencio con una voz cargada de incredulidad. ¿Puedes comunicarte con ellos, Issei? Issei parpadeó, confundido por su reacción. ¿No pueden? Preguntó, aún asimilando lo que acababa de suceder. Su mirada osciló entre Siegard y los demás capitanes antes de llegar a una conclusión. Debe ser porque soy un... No, Issei. Nadie puede, ni siquiera los de tu especie con tu habilidad lingüística, interrumpió Siegard, negando con la cabeza. Y acabamos de oírte hablar en su idioma. Nadie aquí puede hacer eso. Puedo confirmarlo, compañero. La voz de Drake resonó en su mente, dejando a Issei en estado de shock, preguntándose si tenía algo que ver con el sistema y su efecto sobre él. Bueno, qué suerte que podamos entendernos, lo que facilita mucho las cosas, dijo el líder elfo, volviendo la atención de Issei hacia él, quien vio que la sonrisa divertida regresaba a su rostro. Me llamo Baruka. Recuperando la compostura, Issei respondió con tono firme. Issei Oudou. Muy bien, Issei Oudou. Los demás y yo vinimos esta noche a hacerte una propuesta, comenzó Baruka, señalando con la mano a los demás elfos. Estoy seguro de que la oferta también te parecerá atractiva. Hizo una pausa, entrecerrando sus brillantes ojos al fijarse en Issei con profundo interés. Pero antes de eso, debo preguntar, ¿por qué vives entre estas criaturas, cuando claramente no eres una de ellas? ¿Qué diablos se supone que significa eso? Preguntó Issei, arqueando una ceja hacia el elfo sonriente, quien soltó una carcajada como si le divirtiera su respuesta. La sonrisa de Baruka se acentuó ante la respuesta, y soltó una breve carcajada divertida. ¿Ah? ¿Entonces no lo sabías? Dijo, con la voz aún cargada de diversión. Qué curioso. Bueno, déjame explicarte. Su risa se apagó en una risita baja, casi burlona, antes de continuar. Verás, te hemos estado observando. Aparte de que posees un poder interesante y eres claramente el más capaz entre estas alimañas que te rodean, hay algo más. Tú y yo, no puedo evitar sentir que no somos tan diferentes. Issei miró a Baruka con los ojos entrecerrados, pero decidió guardar silencio, esperando a que el elfo continuara. Lentamente, levantó una mano y se señaló la cabeza, bajando la voz mientras hablaba casi con conspiración. ¿Sabías que hay una voz que resuena incesantemente en nuestras mentes, instándonos a masacrar a todas las criaturas de tu mundo? Dejó que el silencio se prolongara por un momento antes de continuar. Sin embargo, ninguno de nosotros aquí podría escuchar esa voz contigo. Tal vez sea el contrapunto de tu pequeña teoría.
sigue convenciéndote como quieras. Veo que solo intentas negar que se supone que eres uno de nosotros. Baruka extendió las manos y se encogió de hombros, lo que hizo que Issei endureciera la mirada. De todas formas, esa no es la razón por la que he venido esta noche. Verás, no tengo ningún problema contigo y no pretendo derramar más sangre de la necesaria. Sin mencionar que tu habilidad también nos resultará problemática. Lo que quiero son las alimañas que estás protegiendo, dijo el elfo, extendiendo una mano hacia Issei, quien abrió los ojos ligeramente ante la exigencia. Entréganoslas y garantizaré tu seguridad. ¿Qué te parece mi oferta? Issei endureció su mirada y se detuvo un momento, como si sopesara sus opciones, antes de responder con frialdad. Antes de responderles, déjenme preguntarles algo también. ¿Quiénes son ustedes? Su pregunta quedó flotando en el aire, una sensación de déjà vu lo invadió, como si ya la hubiera formulado antes. Sin embargo, Baruka no pareció desconcertado por la pregunta, como si comprendiera que Issei no se refería solo a él y a los demás elfos de hielo, sino a algo mucho más importante. Ah, ya ves. Somos. BZZT. Sigue convenciéndote como quieras. Veo que solo intentas negar que se supone que eres uno de nosotros. Baruka extendió las manos y se encogió de hombros. En cualquier caso, esa no es la razón por la que he venido esta noche. Verás, no tengo ningún problema contigo y no pretendo derramar más sangre de la necesaria. Sin mencionar que tu habilidad también nos resultará problemática. Lo que quiero son las criaturas que estás protegiendo, dijo el elfo, extendiendo una mano hacia Issei, quien abrió los ojos de par en par, sorprendido, no solo por la exigencia, sino por lo que acababa de suceder ante sus ojos. Entréganoslas y garantizaré tu seguridad. ¿Qué te parece mi oferta? Compañero, ¿sentiste eso ahora? Lo hice, Drake, respondió Issei a su compañero dragón con un escalofrío recorriendo su columna, su mirada moviéndose entre Baruka y los otros elfos mientras trataba de darle sentido a la extraña repetición. ¿Baruka simplemente falló? Issei frunció el ceño y decidió probarlo, repitiendo la misma pregunta que había hecho antes. Antes de responderles, déjenme preguntarles algo también. ¿Quiénes son ustedes? Ah, ya ves. Somos. BZZT. Sigue convenciéndote como quieras. Veo que solo intentas negar que se supone que eres uno de nosotros. Baruka extendió las manos y se encogió de hombros, haciendo que Issei abriera los ojos de par en par, atónito y en silencio. De todas formas, esa no es la razón por la que he venido esta noche. Verás, no tengo ningún problema contigo, y no pretendo derramar más sangre de la necesaria. Sin mencionar que tu habilidad también nos resultará problemática. Lo repitió otra vez, ¿qué pasa? Pensó Issei mientras miraba a Baruka con extrañeza. No era solo su forma de hablar. Incluso su comportamiento, su lenguaje corporal, eran los mismos. Lo que quiero son las criaturas que estás protegiendo, dijo el elfo, extendiendo una mano hacia Issei, quien miró a los héroes que estaban a su lado, al ver que nadie parecía notar lo que estaba sucediendo. Solo entréganoslos y garantizaré tu seguridad. ¿Qué te parece mi oferta? ¿Aceptas? Fue entonces cuando Baruka continuó, sonriendo con confianza mientras los elfos detrás de él hacían lo mismo, preparando las armas. En silencio, Issei hizo una señal con la mano para que Siegard y los capitanes hicieran lo mismo antes de finalmente dar su respuesta. Me niego. ¡Qué decepción! Te di demasiado crédito, como su majestad tan amablemente señaló. ¿Su majestad? Repitió Issei, justo cuando una presión gélida y abrumadora inundó el aire. Su alarma interior se encendió, la familiar sensación de peligro inminente lo invadió como un maremoto. Antes de que Issei pudiera decir nada, la temperatura descendió repentinamente a un nivel tan frío que parecía como si el aire mismo se hubiera congelado. Impacto de carámbano. Issei abrió mucho los ojos cuando la ventana de notificación apareció ante sus ojos, justo cuando Siegard lo empujó hacia atrás con una mano en su pecho. Abajo. Rugió el rubio mientras se quitaba el escudo de la espalda y lo sostenía frente a ellos, mientras una gran barrera de magia defensiva se extendía y los protegía del peligro inminente. Pero la defensa no pudo con la gigantesca explosión de hielo que impactó directamente contra ellos, tan intensa que pareció congelarlo todo a su paso. Salió disparada hacia ellos, destrozando el suelo bajo sus pies antes de hacer lo mismo con la barrera defensiva que Siegard había creado con su escudo. La enorme estructura de madera bajo sus pies estalló y se astilló casi al instante, esparciéndose por el aire como papel en medio de una tormenta.
El muro de su base se derrumbó mientras la explosión de hielo lanzaba a todos los que estaban encima y detrás, despedidos por el aire como muñecos de trapo bajo la fuerza de la explosión de hielo. Issei salió despedido hacia atrás, incapaz de resistir la fuerza de la explosión. El suelo se elevó a su encuentro al estrellarse contra la tierra helada, impactando con fuerza contra ella. El dolor lo recorrió mientras la cabeza le daba vueltas, y el mundo a su alrededor se convirtió en una mancha blanca y azul. Apretando los dientes, intentó levantarse, gimiendo de dolor mientras se apoyaba en los codos con un zumbido en la cabeza. Compañero. ¿Estás bien? Compañero. A través de la neblina y los gritos de su compañero dragón, sus ojos captaron el caos que se desataba a su alrededor. Parpadeó rápidamente, intentando aclarar su visión, y vio a Baruka entrando con seguridad en los terrenos en ruinas del escondite con los demás elfos. Su sonrisa burlona se ensanchó aún más, casi repugnante, al mirar a su alrededor antes de alzar la vista, justo cuando los elfos que estaban detrás se arrodillaban. Lentamente, una figura descendió ante Baruka, flotando a solo 30 centímetros del suelo, portando un aura de escarcha y majestuosidad. Era una mujer, de piel azul pálido y etérea, como hielo tallado en un glaciar bajo la luz de la luna. Gran parte de su cuerpo quedaba al descubierto, como si el frío no la molestara en absoluto, envuelta en una elegante tela azul, apenas un tono más oscura que su piel, que se ceñía a su esbelta figura, dejando al descubierto tanto que solo sus partes femeninas no se exhibían por completo. Su larga cabellera blanca, recogida en una coleta alta, le caía por la espalda, brillando tenuemente bajo la luz gélida, dándole un aspecto a la vez cautivador y hermoso, pero inquietantemente frío. Mi señora, dijo Baruka con una sonrisa burlona mientras se apoyaba el puño, que sostenía la brillante hoja de sus dos dagas, sobre el pecho y bajaba la cabeza hacia la mujer, quien observaba la devastación con una calma majestuosa, exudando un aura de innegable autoridad. Elba, reina de los elfos de hielo. 60. Una sonrisa cruel, similar a la de sus congéneres, se extendió por su rostro, destrozando su fachada regia. Lentamente, Elba levantó las manos y declaró: acaben con estas alimañas. Tráiganme sus cabezas como trofeos de su victoria. Gladio. Issei rugió con todas sus fuerzas, justo cuando los elfos lanzaron un grito de guerra eufórico que se escuchó por todo el bosque. Liderando a su propio escuadrón, Baruka cargó contra el grupo de héroes más cercano, pero fueron interceptados por el propio Gladio, quien fue el primero en salir de las sombras de Issei y blandió su ancha espada contra los elfos, abatiendo rápidamente a 4 de ellos antes de entablar combate con Baruka. Saltaron chispas entre ambos al chocar sus espadas, pero Baruka se limitó a reír frenéticamente en respuesta, manteniéndose firme contra el caballero, mucho más grande, haciendo retroceder su arma, mucho más grande, con un simple golpe de sus dagas dobles antes de pasar a toda velocidad junto a él, cortándole el torso. Sin embargo, el daño se curó al instante gracias al efecto combinado de su espada y regeneración, lo que le permitió girar con su espada ancha describiendo un amplio arco. Baruka logró esquivar la hoja por poco, pero la fuerza del golpe fue suficiente para obligarlo a retroceder, lo que le obligó a forcejear un momento antes de recuperar el equilibrio, sonriendo frenéticamente mientras giraba sus espadas y se preparaba. Todo el campo de batalla, antaño un apacible refugio para la incursión, era una vorágine caótica y arremolinada de acero entrechocado, magia centelleante y los gritos de combatientes y guerreros caídos de ambos bandos. Issei desató todas sus sombras disponibles en la refriega mientras él mismo corría por el campo de batalla, con su balance breaker brillando con poder puro y el intenso calor de sus llamas, destrozando a todos y cada uno de los enemigos que se le acercaban, amenazando la vida de sus camaradas con un poder devastador. Cada golpe de sus guanteletes enviaba ondas de choque que recorrieron el suelo, derribando a elfos y destrozando sus armas imbuidas de escarcha. Ari. Justo antes de que pudiera dar la orden de extraer las sombras de los elfos que había matado, Elba apareció justo frente a él y le puso un dedo en los labios, deteniéndolo en seco y congelándolo en el sitio, con los brazos y las piernas completamente cubiertos de hielo incluso antes de que se diera cuenta. Entonces, tú eres quien, mencionó. Ella le habló, con una voz suave como la seda, pero su aliento gélido era aún más frío que el aire que los rodeaba. Issei forcejeó e intentó liberarse, encendiendo su fuego con toda su fuerza, pero el hielo que lo sujetaba permaneció allí. El poder de las sombras, y el poder que él creó para rivalizar y desafiar a de la destrucción, ambos en un mismo cuerpo, reflexionó la reina elfa, pero su voz se entrecortaba al azar mientras deslizaba su grácil y delgado dedo por su pecho.
Extendió la otra mano, un movimiento grácil pero autoritario, y el hielo bajo sus pies comenzó a moverse y elevarse. Lenta pero deliberadamente, se transformó en las imponentes formas de los caminantes del hielo, los mismos enemigos con los que Issei había luchado incontables veces desde que quedó atrapado dentro de la puerta roja. «Fuiste, tú», Issei apretó los dientes, su aliento se hacía visible en el aire gélido mientras apretaba los puños. Apretó los dientes ante el frío entumecedor que lo recorría, royendo su fuerza y su conciencia. Su aura titiló mientras su llama luchaba por quemar el hielo opresivo que rodeaba sus brazos y pies. Elba sonrió con sorna, una expresión cruel y cómplice que pareció herir más profundamente que el propio frío. Sí, susurró mientras inclinaba lentamente la cara hacia abajo, acercando sus labios gélidos a los de él. Siempre fui yo. Justo antes de que pudiera besarle la boca, algo voló por los aires hacia ella, y Elba alzó el brazo justo a tiempo para recibir el familiar látigo de espada del mismísimo Siegard, quien cargó hacia adelante y golpeó con su escudo con un grito de guerra tras abrirse paso a través de su caminante de hielo. El impacto la hizo volar por los aires. Su fría mueca se transformó en una breve mueca de sorpresa antes de estrellarse contra la cabaña cercana, astillando madera por todas partes. Con la reina de hielo momentáneamente desplazada, el hielo que ataba a Issei comenzó a agrietarse y a derretirse, y el frío del aire se disipó lo suficiente para que pudiera liberarse. Pero el esfuerzo fue demasiado para él y cayó de rodillas, jadeando. «Levántate, Issei. Un poco de hielo no te va a contener, ¿verdad?», preguntó Siegard, ofreciéndole una mano a Issei, quien levantó la vista y vio a Siegard sonriéndole. Issei soltó una risita forzada, levantando el brazo para que Siegard lo ayudara a ponerse de pie. «Siempre sabes cómo hacer una entrada triunfal». Siegard sonrió. «¿Qué puedo decir? Tengo un don natural. Golpe celestial». Reaccionando mucho más rápido esta vez, Issei envolvió su guantelete en llamas de dragón y se lanzó al aire, destrozando el gigantesco bloque de hielo que cayó sobre ellos, rompiéndolo en 1000 pedazos que se dispersaron como cristales. De los restos de la cabaña derrumbada, emergió Elba. Su antigua calma había sido reemplazada por una furia feroz e hirviente. Sus ojos parecían arder de furia a pesar de su naturaleza, y su aura latía como una ventisca, fría y violenta. «Insectos insolentes», gritó, con un chillido escalofriante que atravesó el aire. «Pagarán por esto». «Supongo que está enfadada», comentó Siegard, con una sonrisa burlona en la comisura de los labios mientras se preparaba, sujetando el látigo de la espada y manteniendo el escudo firme en la otra mano. «Ella es la jefa, ¿verdad? ¿Aceptar a Siegard en tu grupo? T/N. La matamos». «Esta pesadilla termina», dijo Issei, dándose un puñetazo en la palma con un puño de fuego tras confirmar la creación del grupo. Las joyas verdes en el dorso de los guanteletes de dragón parecieron brillar con más intensidad mientras avanzaba con Siegard, con la mirada fija en Elba con determinación inquebrantable. Con un grito feroz, Elba alzó las manos, lanzando una lluvia de púas de hielo hacia ambos. Siegard se adelantó, colocándose a la defensiva frente a Issei, quien esperó su momento para abalanzarse sobre el rubio y arremeter contra Elba, quien concentraba su ataque en Siegard. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarla, un enorme trozo de hielo surgió del suelo, deteniendo su avance antes de romperse justo cuando Elba giró su mano derecha hacia él y desató una ráfaga de viento gélido, cortando instantáneamente el calor de sus llamas y helándolo hasta los huesos. Issei apretó los dientes para protegerse del frío, luchando por mantenerse en pie mientras la escarcha se extendía por sus extremidades. Antes de que el hielo pudiera volver a quedar atrapado, Issei desató toda la fuerza de sus llamas e invocó sus alas de dragón, despegando con una explosión de velocidad. El suelo crujió y crujió mientras pilares de hielo se alzaban, con la intención de atravesar a Issei en sus entrañas mientras se abría paso entre ellos para llegar a Elba. Siegard blandió su látigo de espada hacia la reina elfa, pero ella congeló el arma por completo a mitad del ataque antes de lanzarle una de las púas de hielo como una lanza. En lugar de intentar bloquearlo, Siegard se lanzó a un lado, esquivando por poco el proyectil letal. La púa atravesó el aire, fallándolo por centímetros, y en su lugar se estrelló contra las sombras que luchaban contra los elfos tras él, atravesándolos a todos mientras dejaba una profunda grieta en el suelo. Mientras sus sombras se regeneraban, Issei se abalanzó sobre Elba, esquivando un fragmento de hielo para lanzarle su guantelete llameante, pero ella reaccionó al instante, invocando un muro de hielo frente a ella que absorbió el golpe con un fuerte siseo.
Sus ojos se encendieron de ira al hacer que el muro de hielo se rompiera en millones de pedazos, que se detuvieron en el aire y dirigieron su filo afilado hacia Issei antes de volar hacia él, cortándole la piel y haciéndolo volar hacia atrás mientras usaba ambos brazos para protegerse la cara. Siegart intentó correr en su ayuda, pero Elba lo envió por los aires con una columna de hielo, que luego, con su voluntad, la arrojó contra Issei, haciéndola estrellarse contra él con una fuerza devastadora. Issei gimió de dolor al caer al suelo, sintiendo el peso de la columna de hielo impactándolo mientras la sangre goteaba de las heridas por todo su cuerpo, manchando su ropa y la tierra bajo él del mismo color que su guantelete. Sus llamas y el aura defensiva de su balance breaker parpadearon débilmente, apenas resistiendo el frío que se le filtraba hasta los huesos. Débil. Rugió Elba con una risa burlona mientras convocaba una lanza larga y se la arrojaba a Issei, apuntando directamente a su corazón. Antes de que la lanza alcanzara su objetivo, Siegard llegó justo a tiempo, con el escudo alzado para proteger a Issei del ataque letal. La fuerza del impacto hizo vibrar su escudo, pero se mantuvo firme, dándole a Issei el preciado momento que necesitaba para recuperar el aliento antes de abrir rápidamente su inventario para sacar una poción de curación superior y beberla de un trago. Sintiendo que recuperaba algo de fuerza, Issei asintió con la cabeza hacia Siegard, y el rubio alzó el puño para golpear su escudo con todas sus fuerzas, enviando una onda expansiva hacia Elba que la obligó a esquivar. Con un movimiento fluido, Siegard tomó una pequeña daga que llevaba atada al cinturón. Con un rápido movimiento de muñeca, la arrojó contra Elba. El proyectil cortó el aire con una precisión letal, casi invisible en la oscuridad circundante, con su trayectoria dirigida directamente al rostro de la reina elfa, quien abrió los ojos de par en par al percibir la amenaza inminente y giró la cabeza justo a tiempo para esquivar el arma arrojadiza. Pero al hacerlo, Issei obtuvo la oportunidad que necesitaba para lanzarse hacia ella desde un costado, tras escabullirse por detrás de Siegard en el momento en que Elba apartó la mirada para esquivar la daga. Elba inmediatamente conjuró otro muro de hielo entre ambos para protegerse, pero Issei estaba completamente preparado esta vez, usando dos cambios fénix en rápida sucesión. El primero lo usó para moverse a un lado, dejando tras de sí una silueta ardiente, antes de continuar con el segundo para lanzarse contra la reina de hielo. Aumentar. 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 Habilidad activada, penetrar. Aumentando su poder al máximo, Issei activó la habilidad penetrar de su Sacred Heart justo cuando su nudillo impactó su mejilla, lanzando a Ayla por los aires antes de estrellarse contra el enorme trozo de hielo creado por su propio impacto de carámbano. El enorme bloque de hielo explotó al aterrizar, haciendo volar fragmentos en todas direcciones mientras la reina elfa desaparecía en el enorme trozo de hielo. Incluso los elfos quedaron atónitos, mientras observaban los restos con una mezcla de sorpresa, incapaces de creer que su reina hubiera sido derrotada tan fácilmente. Pero entonces, el breve instante de victoria se hizo añicos cuando el enorme bloque de hielo se rompió en 1.000.000 de pedazos al tiempo que Ayla salía disparada por los aires. La mitad derecha de su rostro quedó horriblemente quemada, pero su ojo izquierdo brilló con una luz siniestra, casi sobrenatural. Sus labios se curvaron en una mueca, y un grito espeluznante atravesó el aire, resonando por todo el campo de batalla. ¿Crees que puedes derrotarme tan fácilmente? Gruñó Elba con las manos en alto, mientras su poder crecía, arremolinándose a su alrededor en una peligrosa y volátil tormenta de hielo. La temperatura a su alrededor se desplomó mientras reunía todo su poder, generando un aura azul intensa en su cuerpo, tan fría que el aire a su alrededor parecía congelarse a su paso. Todos ustedes morirán aquí. Polvo de diamante. Issei jadeó al ver la notificación de la técnica, mientras el suelo temblaba bajo la intensa presión de su poder. Con un gruñido feroz, Elba bajó las manos y las impulsó hacia adelante, desatando una enorme ráfaga de viento gélido con brillantes fragmentos de hielo arremolinándose hacia Issei y Siegard, quien inmediatamente plantó su escudo y se arrodilló para prepararse contra la abrumadora fuerza. Tenemos que bloquear este ataque o nos matará a todos. Ponte detrás de mí, Issei. El héroe gritó. Al instante, Issei corrió tras él, cubriéndose con su escudo justo cuando la fuerza del polvo de diamante impactó contra él, congelando al instante el suelo a su alrededor y esparciendo escarcha por el aire y sobre sus cuerpos. El escudo crujió bajo la presión, congelándose por completo mientras el viento atravesaba sus defensas.
Apretando los dientes, Issei presionó los hombros contra la parte posterior del escudo, infundiendo sus llamas en la defensa para darles una oportunidad de luchar mientras picos de hielo dentados comenzaban a elevarse de la tierra congelada, arrastrándose lenta pero firmemente hacia la parte inferior de sus cuerpos. «Aguanta, hermano dragón. Aguanta», gritó Siegard, con los músculos tensos para mantener el escudo en alto. Juntos, se mantuvieron firmes y contuvieron la ráfaga implacable, incluso mientras el frío les roía los huesos y las púas se les clavaban cada vez más en la carne. Finalmente, tan rápido como había llegado, la ráfaga de hielo comenzó a disiparse. Los últimos fragmentos congelados se desmoronaron en el aire y el viento amainó, dejando solo el sonido de una respiración agitada y el crujido de la escarcha. Como el ataque parecía haberle quitado mucho, Elba cayó de rodillas, jadeando. Su aura, antes dominante, se desvaneció. El frío resplandor del agotamiento era evidente en su rostro mientras luchaba por mantener la compostura. ¿Sigues aguantando bien ahí, Issei? Sí, apenas. Tenemos que acabar con ella ya. Esta es nuestra oportunidad. Solo un poco más, gruñó Siegard, con la voz llena de urgencia, mientras luchaba por levantarse del suelo helado. El dolor en sus cuerpos era insoportable. Las púas de hielo que los habían atravesado ahora se hundían más, pero los dos guerreros ignoraron la agonía mientras se obligaban a levantarse. A la de 3, ¿vale? 1, 2, 3. En cuanto Siegard terminó de contar, ambos hombres se lanzaron hacia adelante, gritando por encima del dolor que les desgarraba el cuerpo. Las púas que les habían perforado la carne se desprendieron al ponerse de pie, e Issei desató su llama para derretir la escarcha que lo cubría, permitiéndole moverse libremente antes de que pudiera ayudar a Siegard a ponerse de pie. «Vayan. Acaben con ella», lo instó Siegard mientras respiraba hondo para recomponerse, lo que hizo que Issei ya sintiera en señal de comprensión antes de darse la vuelta y correr hacia Elba, quien se arrodilló allí y los miró con incredulidad. «Voy justo detrás». Issei sintió un vuelco al echar la cabeza hacia atrás justo antes de lanzarse hacia Elba. Su mirada se fijó en Siegard, quien se quedó paralizado, mirándolo con expresión de asombro. Sangró entonces de su boca al tiempo que una larga y familiar espada blanca brotaba de su pecho, provocando que Siegard finalmente soltara un grito de dolor antes de que Baruka se materializara por completo tras él, sonriendo con sorna mientras retorcía su daga. «Aún no me has olvidado, ¿verdad?», preguntó el elfo de hielo, riendo junto a su reina elfa, que había estado actuando todo el tiempo para distraerlos. «¡No!». Issei gritó, la emoción lo atravesó como un reguero de pólvora. Sus llamas se descontrolaron al lanzarse hacia adelante más rápido que nunca y asestó un puñetazo a Baruka con todas sus fuerzas. El elfo de hielo levantó rápidamente su otra espada para bloquear el golpe, pero la fuerza fue suficiente para lanzarlo por los aires antes de que pudiera detenerse, sonriendo con suficiencia mientras preparaba sus dagas a los costados. Antes de que Siegard pudiera tocar el suelo helado, Issei ya estaba allí, abrazándolo. Los ojos, antes vibrantes y llenos de vida, del héroe se habían apagado, y su respiración era superficial, con cada jadeo retumbando en su pecho. La sangre empapó su armadura, manchando las manos de Issei mientras descendía. «Siegard», gritó Issei con la voz entrecortada. «No, no, no. Así no. Estarás bien, te curaré. Gladio. Gladio». Issei gritó desesperado a su comandante de la sombra, quien se encontraba a su lado en un instante. Con fuerza, arrancó su espada de la mano de la sombra e intentó que Siegard la sujetara. Pero podía verlo. Incluso con el poder curativo de la espada, la salud de Siegard seguía disminuyendo. La luz de sus ojos parpadeó al toser, y la sangre le manchó los labios. «Ja, supongo es demasiado tarde para mí», dijo Siegard, con la voz entrecortada. «No. No digas eso». Issei negó con la cabeza con fuerza mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Lo lograrás, Siegard. Tienes que hacerlo. Se supone que debemos ir a casa juntos». «Lo siento, hermanito». Siegard soltó una risita débil, pero se convirtió en tos al ver cómo le salía más sangre de la boca. Issei buscó desesperadamente en su inventario un objeto que lo ayudara a sanar, antes de hacer lo mismo en su tienda, pero en el fondo sabía que nada podría ayudarlo. «Oye, Issei», llamó Siegard débilmente, haciendo que Issei lo mirara. «Por favor, prométeme que terminarás esto. Prométeme que traerás a todos a casa, sanos y salvos». «Lo prometo». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras su cuerpo comenzaba a relajarse. Reuniendo sus últimas fuerzas, Siegard levantó la mano y golpeó ligeramente el pecho de Issei con el nudillo.
Bien, solo quiero que sepas que ha sido divertido, pasar tiempo juntos, y luchar junto a ti, hermano. Su voz se fue apagando, sus ojos se apagaron mientras la luz de la vida lo abandonaba mientras su mano caía a su costado. Issei simplemente se arrodilló y lo miró en silencio, atónito, aferrado al cuerpo sin vida de Siegard, mientras un torrente de emociones lo invadía. Sollozando, bajó la cabeza y apoyó la frente en el pecho de Siegard. Las lágrimas goteaban sobre su camisa ensangrentada mientras apretaba los puños. Maten al mocoso. Elba gruñó, haciendo que la tropa de elfos de hielo que se había abalanzado sobre ella se lanzara contra Issei, quien levantó la cabeza de golpe con los ojos encendidos de furia. En un abrir y cerrar de ojos, los elfos salieron volando, destrozados por la devastadora fuerza del ataque de Issei. Estos bastardos. Voy a matarte. Issei gruñó mientras permanecía allí de pie, con los puños fuertemente apretados a los costados y todo su cuerpo temblando de furia y dolor. Su mirada se fijó en Elba y Baruka mientras piezas de armadura carmesí comenzaban a aparecer a su alrededor y se sujetaban a su cuerpo con agudos clics metálicos, envolviéndolo por completo en una armadura. Sus ojos, con lágrimas corriendo por sus mejillas, fueron los últimos en cubrirse, brillando intensamente por un instante antes de que el aire a su alrededor estallara. Una enorme onda expansiva estalló, crepitando con energía pura y dispersando escombros en todas direcciones. Las llamas se extendieron hacia afuera en un remolino infernal, derritiendo el suelo cubierto de escarcha y desintegrando las púas de hielo que se habían extendido por los ataques de Elba, quien adoptó la forma de un dragón que extendió sus alas antes de cambiar completamente su color a oscuro y púrpura. La fuerza del aura oscura y amenazante hizo temblar todo el paisaje, obligando incluso a los dos elfos a vacilar, con la confianza desvanecida por primera vez al contemplar al ser que se alzaba ante ellos con un atisbo de miedo en los ojos. Y por una fracción de segundo, Baruka vio la silueta de cierto guerrero de cabello negro en el aura ardiente que irradiaba Issei. Tu pacto con Hydraigotch ha subido de nivel. Todas las habilidades asociadas han subido de nivel. El balance Breaker de Boosted Gear ha evolucionado. Correa de escamas carmesí desbloqueada. Los mataré a todos. Estado actual. Nombre. Issei Oudou. Raza. Diablo reencarnado. Clase. Nivel 40 juramentado de dragón / nivel 17 monarca de las sombras. Caballos de fuerza. 10.285 / 10.285. MP atributo actual. Draconiano / demoníaco. 3.455 / 3.455. Título. Rompe escudos añade un 10% de penetración de armadura. Fuerza. 190. Vitalidad. 159. Inteligencia. 154. Destreza. 164. Percepción. 144. Carisma. 134. Habilidades de clase únicas. Imbuir fuego, LB2, extracción de sombras, LB1, almacenamiento de sombras, LB1, karma, LB1. Habilidades activas. Duplicar, LB2, transferir, LB2, penetrar, LB2, correr, nivel máximo, corte vital, LB1, saltar, nivel máximo, habilidad de equipo, observar, LB2, manos del gobernante, LB1, cambio de fénix, LB1. Hechizos activos. Bolas de fuego, LB3, afectado por el pacto del dragón de fuego, cortafuegos, LB3, afectado por el pacto del dragón de fuego, golpe de rayo, LB1, explosión de agua, LB1, escudo de tierra, LB1. Pactos actuales. Hydraigotch, fuego, pacto LB2, Chaos Karma Dragón Tiamat, fuego, pacto LB1. Pacto activo actual 2, 4. Hydraigotch, fuego, pacto LB2. Sombras actuales. 116 / 160. Sombras de rango élite. Licaón, caballero, Gladio, caballero, Coeurl sin nombre, caballero. Objetos. Equipo potenciado, LB4, chaqueta de piel, LMAX, espada de Razan, LMAX, casco de general Magitet, LMAX, botas de guardia de palacio, LMAX, guanteletes de metal, LMAX, solo uno en uso actualmente, estadísticas reducidas, sueño de Kamish, LB. Caja aleatoria bendecida, X1. Pociones. Pociones curativas X15, pociones de maná X15, pociones curativas superiores X10, pociones de maná superiores X10, pociones milagrosas X3. Oro. 2.740.630, G. Definitivo. Rompedor de equilibrio del dragón galés, malla de escamas carmesí con equipo potenciado, nivel 2, afectado por el pacto. Sigilos.
Sigilo del comandante de las sombras, y Gears, sigilo del oso de hielo de las sombras, tanque. Fin del capítulo 15.